Hola, luego de analizar las medidas de concentración y las de dispersión, en este video vamos a abrir el camino para abordar ahora otro tipo de medidas estadísticas que nos ayudan a realizar análisis e interpretaciones sobre la distribución de los datos, como son las denominadas medidas de forma. Estas medidas nos indican la manera en que la representación gráfica que resulta de los datos puede ser interpretada. Pero para tener más elementos de comprensión debemos aclarar primero lo que se denomina como una curva de distribución normal. Imaginemos que realizamos la medición de la estatura a los habitantes de un barrio cualquiera en una ciudad con el propósito de analizar los resultados. Luego de organizarlos en una tabla de frecuencias como hemos explicado en videos anteriores, lo siguiente sería graficar estos datos para simplificar nuestro análisis. Seguramente nos encontraríamos con que habría una estatura que se repetiría más veces entre los habitantes. Supongamos, por ejemplo, que la estatura que más veces se repitió fue de 170 centímetros, es decir, 1.7 metros. Si ubicamos en el eje de las abscisas la estatura y en el de las ordenadas el número de habitantes que midan lo mismo, este valor de 1.70 gráficamente nos resultará en una barra como esta. A continuación encontraremos que tendríamos un poco menos de habitantes que midan, por ejemplo, 1.80 y lo mismo pasaría con los que miden 1.60. Pero todavía serían menos los que miden 1.90 y los que miden 1.50. No es absurdo suponer que muy pocos tendrían una estatura de 2 metros y que también muy pocos medirían 1.4 metros. Si unimos todos los puntos de la gráfica que incluyan todas las alturas registradas, veremos que al final nos queda una gráfica relativamente parecida a esta. Este tipo de resultados se dice que se ajustan a una curva de distribución normal. Esta curva tiene algunas características que la distinguen. Por ejemplo, el valor central es el valor que ha tenido la mayor frecuencia, o sea, la altura de la que ha habido más habitantes que la miden, por lo que también es la moda de los datos. Si calculamos el resto de las medidas de tendencia central, podríamos comprobar que todas ellas quedan incluidas en lo que podemos denominar como el montículo de esto que parece ser una campana. Así, vemos que las alturas de las gráficas se distribuyen igual hacia los valores mayores o menores que las medias, generando una curva que se entiende como simétrica a partir del valor central. Es decir, hay tanta gente que mide más de la media como menos de la media. Esta denominada distribución normal es la distribución de probabilidad más importante conocida en estadística por la enorme cantidad de fenómenos que explica. De hecho, es la más frecuentemente utilizada en estudios estadísticos, pues así como el ejemplo anterior, una gran cantidad de fenómenos pueden explicarse de manera similar. Es sencillo discurrir que sobre cualquier variable que se analice en resultados, siempre existirá una concentración de datos en los valores centrales y habrá cada vez menos frecuencias hacia los extremos superior e inferior de su rango o recorrido. Veamos otro ejemplo. Si se trata de calificaciones de una materia, sin importar la que sea ni el grupo de alumnos que tomáramos como objeto de estudio, veremos que la gráfica de sus notas tendrá una concentración en la media aritmética del grupo y habrá pocos alumnos que tendrán resultados muy por encima o muy por debajo de esta media. Otro caso. Si medimos el tiempo que un centenar de jóvenes bachilleres dura en correr 100 metros, al graficar los resultados tendremos una mayoría que ronde, por ejemplo, los 14 segundos y a partir de este tiempo habrá cada vez menos chicos que lo reduzcan o lo superen. El origen del nombre de distribución normal proviene del hecho de que por mucho tiempo médicos y biólogos creyeron que todas las variables naturales de interés seguían este modelo.
Algunos ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal son, por ejemplo, características morfológicas de individuos como el peso, caracteres fisiológicos como el efecto de un fármaco, sociológicos como el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, cualidades psicológicas como el cociente intelectual, el nivel de ruido en las telecomunicaciones o errores cometidos al medir ciertas magnitudes en la ciencia, y así un gigantesco etcétera. Las propiedades de este modelo han permitido el desarrollo de muchas técnicas de inferencia estadística, proporcionando la base de la estadística inferencial clásica por su relación con el denominado teorema del límite central. En resumen, las características que distinguen esta curva, también llamada de distribución de probabilidad normal, son las siguientes. La curva tiene forma de campana con un pico en el centro de la distribución, por lo que la media aritmética, la moda y la mediana se localizan en el pico. Es simétrica alrededor de su media, es decir, la mitad del área bajo la curva se encuentra a la derecha del punto central y la otra mitad está a la izquierda. La curva desciende discretamente en ambas direcciones a partir del valor central. Es asintótica, es decir que la curva se acerca bastante al eje X pero no llega a tocarlo. Teniendo presente que nuestro curso es introductorio al análisis estadístico, solo te agregaré que el genio matemático Friedrich Gauss logró, mediante cálculos muy laboriosos, determinar un modelo matemático para su concepción, cuya expresión como función algebraica es esta. Por eso, a esta curva también se le conoce como campana de Gauss. De las repercusiones más sencillas de interpretar está el hecho de que la desviación estándar, que como ves está involucrada en la fórmula de Gauss, permite identificar qué tan alejada está la población del valor medio. Veámoslo de manera resumida. Cuando los datos que se analizan presentan una situación heterogénea, es decir, que existen toda clase de valores, la desviación estándar es muy alta, lo que llevará a que la gráfica tenga un montículo muy diluido. Un ejemplo de esto sería preguntar aleatoriamente los salarios semanales a los habitantes de una zona de una ciudad. Luego de determinar la media aritmética salarial, seguramente encontraríamos que habría muchos valores tanto hacia arriba como hacia abajo de esta media, lo que nos llevaría a un valor muy alto de dispersión derivado de la gran diversidad de los salarios. Por otra parte, si realizamos la medición de la estatura de estudiantes de una preparatoria, donde sus edades oscilan entre los 15 y 17 años, veríamos que encontraríamos homogeneidad en los datos, es decir, valores muy cercanos entre sí, lo que nos llevaría a obtener una desviación estándar muy baja, por lo que su gráfica tendría un aspecto similar a este. Finalmente te comento que como muchos fenómenos de la naturaleza se pueden aproximar a este tipo de distribución normal, a través de la estadística inferencial se puede calcular la probabilidad de que ciertos eventos ocurran dentro de determinados intervalos o rangos mediante procedimientos y fórmulas de integración probabilística relativamente complejas, pero que se simplifican mediante el uso de ciertas tablas y condiciones que esos serían objeto de estudio en un curso de probabilidad. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.